pero nunca deseé ser actriz, nunca deseé estar en el medio. Me daba pánico escénico cantar. Y no me gustaba que me obligaran de cierta manera a hacerlo. Te lo juro que yo le pedí esa señal a Dios con todo mi ser. Yo cuando estaba haciendo mi maleta, ahí le dije a mi mamá, mamá, no voy a regresar. Ahora, tú estudiaste medicina y aparte te gustaba la ciencia, la investigación y todo eso. ¿Cómo decides o cómo descubres el oficio de la actuación en ti? Ay, pues me llegó de la nada. La verdad es que mi mamá contaba que yo cuando era chiquita me ponía a ver las Aunque novelas. estás grandota alguna vez fuiste chiquita. Exacto, como todos. Cuando era niña me comentaba que yo veía las novelas y le decía, mamá, yo puedo hacer eso, yo puedo llorar como ellas y yo puedo actuar como ellas. Y jugaba con mi hermana cuando estábamos en la cocina, que teníamos un programa de cocina y cocinábamos. Fíjate, casualmente lo hacía ahorita en el programa, qué curioso. Pero nunca deseé ser actriz, nunca deseé estar en el medio. Mi vida era ni siquiera casarme, ni siquiera tener hijos, deseé. No, esto se me fue dando con el tiempo, una vez que conocí a Julio, pero bueno, eso es más adelante. Yo siempre quise ser doctora y siempre soñaba con ser doctora y jugaba a eso. Y conforme fueron pasando los años, pues iba teniendo mucho más claro esta profesión y era muy buena, me iba muy bien. A la par, yo sabía que tenía una buena voz, o sea, era la típica que limpiaba, le ayudaba a su mamá a limpiar y cantaba, ¿no? Ahí ponía mi cassette de Laura Pausini, yo cantando como la Laura Pausini, o cuando me bañaba, o sea, en esos momentos, y mi papá de pronto me escuchaba. Mi papá cantaba. ¿A poco? Mi papá cantaba, él tuvo en algún momento la oportunidad de venirse a México a poder grabar un disco, porque era del que cantaba, iba a la cantina, como se usaba en ese tiempo, con sus amigos, y había mariachi y se ponía a cantar, ¿no? Todo el mundo lo escuchaba y tenía una gran voz, mi papá. Pero nunca le dio por grabar o algo. En algún momento le surgió la oportunidad, pero por X o Y, mis abuelos ya eran grandes, el único como que se dedicaba de lleno al campo, digo, entre otros hermanos, pero digamos que él era muy apegado a mis abuelos, entonces lo dejó a un lado. Entonces era el típico que cantaba en todos lados y era el típico que nos despertaba y nos componía canciones cada vez que nos levantaba, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? Somos 4, el mayor, Agustín, luego sigue mi hermana Pita, luego yo y mi hermana más chica, Eli. Entonces, él me escuchaba cantar y me dice, es que cantas bien bonito, a ver, acompáñame. Entonces yo naturalmente hago segundas voces, él empezó a ver como otro tipo de habilidades y capacidades de manera natural. Entonces me dice, es que tienes mucho talento. Y yo, ay, papá, pero bueno, si te pago una escuela para que te vayas a México, igual allá surgen más oportunidades. Yo no, quiero ser doctora. Me daba pánico escénico cantar. Cada vez que había una fiesta me decían, ya sabes, el típico, ¿qué? Cante. Y yo odiaba, me daba tanto miedo porque nunca me gustó estar tan expuesto. Mira, cosa contraria ahorita a lo que he vivido, ¿no? He cambiado mucho alrededor de todos estos años, en el lapso de estos años. Y me daba pánico escénico cantar. Y no me gustaba que me obligaran, de cierta manera, a hacerlo. Empecé a tomar clases de canto de forma grupal. Ahí en Culiacán. En Culiacán. Mi hermana siempre fue una fiel admiradora también mía y me decía, es que mira, quiero que vayas a tomar clases. Entonces me empezó como a introducir un poco más en la música a la par que yo estudiaba medicina. Y de pronto me llega la oportunidad, me dice mi hermana, oye, es que hay un grupo de trova que se les va a ir la solista. ¿Por qué no te animas? Y yo, no, ¿cómo crees? No. Mira, cantan en un cafecito, vete a ensayar con ellos. Y fue una forma como de irme como soltando un poco, ¿no? Estuve con este grupo de trova y de pronto, esto es alrededor del 6º, 7º semestre de medicina. Y de pronto un día yo ya venía sintiendo que
la medicina ya no era para mí. O sea, esos días que te levantas diciendo, hoy no, creo que no. Mejor no no. es por aquí. Y para esto me llevó unos meses, no fue de un día a otro, sino es algo que venía sintiendo de igual y esto no es para mí, no es lo mío, pero mi papá ha gastado tanto en libros, era una carrera Es carrera cara, muy cara. Entonces era el hecho de no puedo salir con esto ahorita, ya que estoy en 7º semestre, iba a pasar a 8º semestre. O sea, me faltaban 2 semestres para terminar medicina general, luego el internado y otro año más. Entonces estaba como en una disyuntiva bastante fuerte en mi vida y pues así como lo dije en ese momento, dame una señal. Te lo juro que yo le pedí esa señal a Dios con todo mi ser y veo un spot. En ese momento pasaron no sé cuántos días. Operación Triunfo. Y había un spot en la tele que me acuerdo que era un spot blanco, o sea, decía Operación, negro, Triunfo, negro, México. O sea, era como flash, ¿no? Del título del programa. Y ahí sentí que esa era mi señal. O sea, fue una emoción, o sea, no sé, es un sentimiento como que era eso para mí, ¿sabes? Un llamado. No lo dudé. Hablé con mi mamá, le dije, oye, fíjate que vi este casting. Me dice, pues habla. Hablé, levanté el teléfono, me contestó un conmutador, una contestadora, y por medio de, no sé, de las regiones, me tocó hacer el casting en Sonora, en Hermosillo. Y a las semanas todavía me voy, no, todavía el congreso no, hago el casting, me voy en ese casting, no le aviso nada a mi papá, mi mamá era la única que sabía. Y me voy a hacer este casting a Hermosillo, me voy en autobús, paso toda la noche, eran como 9 horas, una cosa así, no me acuerdo. Llego a las 4 o 5 de la mañana a la central de autobuses de Hermosillo y me cambio, que la falda, que no sé qué. Salgo de la central de autobuses, pregunto a uno de los señores que van pasando, oye, voy a tal universidad. Le dice, sí, este camión, si se sube este camión, la deja ahí en la puerta. Pues ahí voy, con falda y todo, bien producida. Y resulta que me llevaron a otra universidad. Cuando llego estaba vacía, yo dije, no, ya eran las 8 de la mañana para ese entonces, el casting empezaba a las 8. Digo, no puede ser. Pregunto a alguien más. Me dicen, no, es que la universidad esa está del otro lado, pero agarra este camión. Bueno, me voy en camión, llego a la universidad. Era una universidad gigante y la fila daba no sé cuántas cuadras. Y yo dije, no, esto no puede ser. Llegué a las 4 de la mañana a la central de autobuses. Me voy a parar enfrente de la puerta. Empecé a platicar con la gente, con los chavos, no sé qué. Y fui la número 14 en entrar a hacer mi casting. Dije, no, o sea, no me voy a... O sea, ¿estás de acuerdo? No era justo. Entonces fue todo un día de casting. Para no hacerte largo el cuento, regreso a Culiacán. Ese mismo día me dijeron ya en la tarde, muy tarde, te vas al Nacional. Regreso a Culiacán, le cuento a mi mamá lo que pasó. Ni celular traía en ese entonces. No había celulares todavía, o muy pocos. Me voy a un congreso de endocrinología y regresando me avisan qué día me voy. Bueno, más bien vengo a la Ciudad de México y me pagan todos los gastos y me dicen, llévate tu maleta por si te quedas en mi programa. En ese inter yo ya le cuento a mi papá. Él no le contaba porque no quería que creara expectativas de lo que viniera, porque él era el que más estaba conmigo, no creía fielmente en que yo debería de hacer una carrera en el medio artístico y yo no quería crearle falsa expectativa de algo que ni siquiera conocemos, ¿no? Por eso no le había contado a mi papá. Hasta en ese entonces que le digo, esto ya es real, o sea, esto ya es algo más, ¿no? Éramos 250, de 50,000, 250 pasamos al Nacional. Yo cuando estaba haciendo mi maleta, ahí le dije a mi mamá, mamá, no voy a regresar. O sea, yo era, no sé, era algo que yo sabía que era para mí. No sabía si era la más guapa, la más talentosa, la más lo que sea, pero sabía que eso era para mí. No me preguntes, nunca me fijé en nada más. Era
era un llamado, no sé, raro. Y no regresé. De esos 250, iban eliminando a 50 diarios. Fue una semana de castings. Pasé de todo, me quedé casi sin voz. El estrés, bajé más de 3 kilos esos 5 días. Y recuerdo que cuando entramos a ese cuarto, lo compartíamos. Y ese cuarto lo compartimos Darina y Judith, que las dos, bueno, más bien las tres entramos al programa. Y cuando llegamos, decretamos, de aquí nadie se va. Las tres entramos al programa. O sea, hicimos un team y veíamos que día con día se iban deshaciendo esos cuartos y los iban juntando a los que quedaban solos con otros compañeros, ¿no? Que se iban, y nosotros pasábamos filtro tras filtro. Y las tres entramos al programa. De esos 50,000, quedamos 250 y de esos 250 entramos 16 al reality un domingo 4 de agosto del 2002. Entonces, esto de la actuación, en realidad nunca lo deseé. Es una oportunidad que sale a partir de que yo estoy en ese programa, que Nacho Ortiz, Eugenio Cobo me ven en el reality. Y ellos dicen, esta chava tiene talento para actuar. Se contacta con la producción, yo iba a salir, bueno, estaban esperando a que saliera. Yo ya estaba en un grupo de 5 chavos sin saberlo. Yo ya estaba en el reality y yo ya estaba en un grupo. Dentro del formato de Operación Triunfo tenía que salir un grupo de 5 chavos. Eso ya estaba dentro de ese formato. Y las disqueras se juntaron y eligieron de los 16, que éramos los más aptos para estar dentro del grupo. Varios compañeros ya habían salido, los que estaban ya dentro de ese grupo, y yo pues me eliminaban y la gente me salvaba y me salvaba. Creo que me nominaron como 9 veces, una cosa así. Fue de las más nominadas. Y la gente me salvaba. Ya la última nominación fue una semana antes. En esa salgo, justamente saliendo del escenario, me dicen, Mar, fíjate que estás dentro de un grupo. Y yo, ¿cómo? Sí, es lo único que tienes. Si aceptas, mañana empiezas a grabar a las 12 del día. Y yo, pues esto es lo que tengo, es lo que hay. Hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. Yo ya estaba en otro momento de mi vida, totalmente. Y sí, al día siguiente entré en una rueda de prensa, comuniqué que estaba dentro del grupo. Al día siguiente empecé a grabar el disco. A las 12 del día yo entraba, escuchaba y grababa. Escuchaba y grababa mi voz. Y en esa semana ensayamos la coreografía para presentarnos en la final de Operación Triunfo. Y yo ya con un grupo, con un disco grabado. Y ahí empieza mi vida musical. Ya luego me contacta Nacho Ortiz en una posada de Televisa que vamos a cantar. Esto fue en agosto, septiembre, en diciembre. Ahí me invitan a formar parte del SEA. Y ahí empieza mi vida ya preparándome de manera ya más profesional en el lado de la actuación.